Hola, muy buenas noches para todos. Estamos hoy de cumpleaños. Felicidades a Ecuador. Muchas gracias a mi oficina por darme esta segunda oportunidad de hacerles conocer un poco de la filatelia paraguaya. Y también, bueno, le autosaludo a los leoncitos parados del Paraguay que hoy cumple 150 años. Es la primera estampida del Paraguay y, y es un león tan luchador como la patria misma. Es una estampilla que ha permanecido entre 14 a 16 años su uso, por varias razones que ahora más o menos vamos a ir sabiendo, conociéndolo, ¿verdad? Este, Antes, allá por 1842, cuando Paraguay sale de una dictadura de más de 35 años, este, después de la independencia, eh, asume el sobrino del dictador la, la conducción del país. Y él lo empieza a convertir en un país constitucional. Se elabora una constitución, se aprueba una constitución y Paraguay más o menos empieza a ser un país constitucional. Un país constitucional para esa época. O para hoy en día, eh, por supuesto que ya no se puede considerar como una constitución válida, pero entonces era hereditario, o sea que el, el presidente podía heredar a alguno de sus herederos o sus hijos, primos, parientes, como le venga mejor, como él considerara mejor a la patria, para la patria. Ya el, este presidente constitucional de que hablamos, era el don Carlos Antonio López. Una persona culta, con mucha firmeza y, y muy buen tino, porque abrió Paraguay, empezó a mandar gentes a estudiar en el extranjero y, y uno de los enviados era su hijo. Hay que recordar que Paraguay era un país muy progresista para la época. Y inclusive uno de los primeros ferrocarriles latinoamericanos que ya tenían trabajando fue justamente Paraguay. Era por la iniciativa de este presidente que tenía visión y, y tenía por lo visto muy buenas intenciones para con el país. Él importaban intelectuales, tecnología, tanto de Inglaterra, de Francia como Italia. Ya para cuando él se entera, aparentemente, de que en el mundo ya hay una estampilla para las comunicaciones, también en Brasil ya se hablaba de unas emisiones de estampillas, se empieza a notar algunas, algunas preocupaciones y se empieza a generar lo que era una cancelación sin fecha, era una marca sin fecha que podría usarse para identificar lo que sería una correspondencia. No, por supuesto que no era prepago, simplemente decía Administración General de Correos de la República del Paraguay, todo abreviado, que es este sello que nosotros estamos observando ahora. Este sello sería nuestra marca prefilatélica, que por muchos tiempos también se utilizó. Estamos eh, más o menos allá por 1864 se empieza a conocer cartas con estas marcas y se usó en colores rojo, celeste y negro.
Cuando su hijo, lo que eventualmente después sería su sucesor, el general Francisco Solano López, viaja a París, hace un contrato con una empresa uh, francesa, con el señor Easter, que le pide unos grabados para que él pueda emitir las estampillas en su país, que puedan ser usados. Y más o menos le dice cuáles eran los nuevos símbolos que ya en la Constitución se estableció, que era el león, el gorro frigio, eh, pocas cosas, ¿verdad? No tenía muchos detalles. Entonces, más o menos, tenemos acá una prueba que aparentemente él trajo consigo. Es era una prueba, sí. Después tenemos otros ensayos que también nosotros conocemos que podría ser de la misma época. Entonces, esto no se llegó, no sucedió absolutamente nada porque en algún momento el, el gobierno, todavía del padre, dice, esto va a costar mucha plata, entonces vamos a comprar una máquina y nosotros vamos a tratar de hacer las impresiones. Pero llega al punto que no sucede absolutamente nada porque iba a tardar mucho emitir las estampillas. Entonces sí dieron prioridad a la emisión de los billetes, porque ya sacaron una resolución en la cual se tenía que emitir 7 diferentes billetes y entonces ah, el decreto decía que se estableciera con los mismos billetes actuales algunos pequeños cambios y que lo íbamos a imprimir en el país porque hacerlo en Inglaterra era todavía muy costoso para lo que era el Paraguay. Entonces aparentemente se agarró estas pruebas y se copió. Estas pruebas que acá tenemos, como que dice acá abajito, tenemos la palabra correo. ¿Sí? Luego acá en este lugar vemos que se ha borrado la palabra correo. De alguna manera lo borraron con algún corrector de la época seguramente. Y eso es lo que se usó para hacer los billetes. Yo no sé por qué saltó, yo tenía los billetes mostrando también los billetes de cómo quedó con los leoncitos y seguía con la marca borrada de la palabra correo. Bueno, siguieron los años y así a fines de 1868 y a principios de 1869 empieza ya asume la presidencia el hijo, que sería Francisco Solano López. Él era un hombre muy ambicioso, pero y muy estudioso. Los países vecinos lo llamaban el pequeño Napoleón, porque aparentemente estudiaba mucho a Napoleón. Y entonces, empieza lo que llamamos la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, que estaba hicieron una alianza Uruguay, Argentina y Brasil. Esa es una guerra que dura 5 años y que entonces se suspende todo cuando ya los otros países estaban participando en la Unión Postal Universal. Bueno, Paraguay no tenía ni siquiera estampillas emitidas aún, porque justo en el momento que se estaba por estabilizar y uh, armarse para tener correspondencia, bueno, Paraguay entra en una guerra que posterga todo este tipo de comunicación. Pero ¿qué pasa? Cuando ya al finales de la guerra,
a sus fines, cuando ya los aliados empiezan a entrar dentro del territorio paraguayo, que después en otro capítulo vamos a hablar solamente de la guerra en sí, que vamos a volver a tocar estas estampillas, o sea que ahora vamos a tocar así solamente brevemente, porque el país que sí utilizó sus estampillas dentro del territorio paraguayo fue justamente Argentina. Ya tomó, entrando desde el sur, tomó lo que se llama hoy Pilar, y entonces ahí tenían ellos un personal de correo, aparentemente que se ocupaba del correo militar para las correspondencias de los soldados. Y una vez que tomaron Humaitá, se enviaba la carta a Argentina, principalmente a Buenos Aires y a Corrientes, iban estas cartas. Pero salía ya con la, con la estampilla argentina de Rivadavia, pero una cancelación de una letra H que lo identificaba como Humaitá. Humaitá era la zona que se tomó. Ahí destruyeron muchos de las iglesias de la época de los jesuitas. Entonces hoy en día y justamente una de las, una de los lugares donde se acampaba el ejército paraguayo era en esas grandes iglesias que habían construido los jesuitas. Se conocen estos dos usos. Rivadavia tiene los valores de 5, 10 y 15, pero solamente se conoce, hasta lo que nosotros conocemos por lo menos, es el uso del 5 y del 10 de Rivadavia. Una vez que el gobierno es tomado Asunción, el gobierno provisorio que se estableció, una vez ya tomado Asunción, se establece un gobierno provisorio en 1870, pero todavía continuaba la guerra, porque a Brasil no le bastó con que se tomara solamente Asunción, que era la capital de Paraguay ya desde entonces. No le bastó, quería continuar, porque él quería eh, eliminar a Francisco Solano López. Y bueno, en ese transcurso, cuando ya el gobierno provisorio establecido por los aliados se da cuenta de que estas estampillas estaban partiendo desde Asunción, desde Paraguay con las estampillas argentinas. Entonces ellos dicen, no, esto no puede ser. Nosotros tenemos que sacar inmediatamente una estampilla con, con, con Paraguay y no importa cómo sea ni cuánto cueste, tenemos que sacar nuestra propia estampilla. O sea que esta estampilla históricamente para nosotros es muy importante porque es uno de los primeros símbolos de territorio y nacionalidad que tenemos establecido. Para el gobierno provisorio, el triunvirato de gobierno provisorio establecido por los aliados, contratan al actual oficinista de correo de la Argentina y le dice inmediatamente sacaron unas estampillas. Bueno, ¿de qué valor? No importa, saque unas estampillas para nosotros. Y vamos a poner a las cartas por poca plata, que vayan por poca plata. No, eso no es importante. Lo importante es que el símbolo del Paraguay salga del Paraguay y no un símbolo argentino. Era una cuestión de territorio y de muchas otras cosas, que significaba muchas otras cosas. Ahí entonces aparecen los tres valores de la primera emisión, que es un real, 2 real y el 3 real. Y nosotros lo conocemos como los famosos león parado, ¿verdad? Como otros países tienen sus soles, otros tienen sus cóndor, otros tienen no sé, barquitos, cosas así. Nosotros tenemos nuestro león parado.
Em, es casi una leyenda. Después vamos a hablar un poquito, una parte más divertida, ¿verdad? Primero vamos a hablar de la parte formal de la emisión de las estampillas, que se hicieron en total 5.000, 50 planchas, 500 planchas, 200 del 1 real, eh, 200 del 2 real y 100 de 3 real. El 3 real era eventualmente con la hora, se fue organizando mejor y se estableció que el 3 real sería más o menos de uso oficial, porque ya era mucha plata para poco correo. Esta, uh, una vez ya los aliados dentro del territorio, hasta eliminar el 1 de marzo de 1870 a nuestro presidente constitucional en ese entonces. Eh, entonces empezó el uso desde el 10 de agosto de 1870. Por eso es que hoy justamente yo pedí este momento para rendirle un poco de recuerdo, por lo menos, a nuestra estampilla, puesto que no podemos hacer exposición por obvias razones, que ya sabemos en qué no tiene el COVID en este momento. Entonces se originan los leones y se establece el correo y es una estampilla que por 14 años se usó en diferentes formas que vamos a ir conociéndolo poco a poco. El anterior que vimos se hicieron en dos colores. El 1 real se imprimió en dos diferentes papeles que ocasionó que uno saliera un rosado más fuerte y el otro un rosado más viejo, digamos, pero son emisiones correctas, ¿no? No es que se despintó ni nada por el estilo. Se hizo, se hizo en una plancha de 10 por 10, son 100 estampillas, de 100 estampillas. No hay tal cosa de tebesh, cosas así por el estilo. Eh, lo que sí, la primera plancha la plancha del 1 real, las 100 estampillas son diferentes. Cada estampilla tiene un defecto. O sea que como fueron los pequeños hierritos, cada uno tenía un defecto. O sea que a la plancha se lo puede ubicar perfectamente en una reconstrucción de plancha por sus defectos que cada pieza tiene y bien identificado y diferentes cada una de otras. Una de las más buscadas es esta, la número 9 de la plancha, que es la que tiene la R así bien cortada, ¿verdad? No tiene añadido la R del real. Esa es muy buscada porque es la más pronunciada, los otros tienen muy pocos detalles. No viene al caso hoy estudiar detalladamente las diferencias porque hay muchas cosas que podemos hablar de la estampilla y no abocarnos a ver cada diferencia que hay entre unas y otras estampillas. Pero no deja de ser interesante y para los que nos gusta estudiar las estampillas es todo un acontecimiento. Esta estampilla, entonces, la serie en sí, sufrió varias modificaciones a lo largo de su vida por el hecho que Paraguay no tenía casi habitantes, quedó devastado después de la guerra. Muy poca gente pudiendo escribir cartas, más bien gente que podía leer y escribir se abocaban a mirar la tierra, más bien cultivar y levantar este, eh, alimentos para subsistir. Y entonces quedó la estampilla y se fue poco a poco
modificando a partir de varias habilitaciones que sufrieron las tres primeras estampillas. Y una de ellas es la habilitación del real al centavo. Entonces, las estampillas desde 1868 tienen nuevas nominaciones en dos diferentes eh, habilitadores. Un 5, los tres valores, el 1, 2 y 3 reales, se habilitaron en 5 centavos. Un 5 centavos grande y otro chico. Pero son tipos nada más de habilitaciones también que se fueron modificando a través de las deficiencias que se encontraban en cada habilitación. Por ejemplo, resultó muy lindo, muy elegante el 5, que medía como 15 milímetros de altura, quedaba muy bien sobre el 1 real. Y se hizo habilitaciones tanto en negro como en azul. El azul inicialmente era lo preferido, pero no al habilitar el 5 en azul y luego también usar la misma tinta para cancelar, se volvía muy engorroso para la lectura. Entonces optaron por cambiar al negro sobre el rosado. Y eso quedó muy lindo también, como vimos en la primera imagen. Estos sellos estaban hechos de madera, una madera dura, y al estampar, era un sellito frágil por el hecho de ser madera dura, pero todavía frágil. Pero uno tenía que, seguramente el funcionario tenía que amoldarse a donde caía. Entonces caía en la forma que se fuera posible. Era muy difícil. Al principio hicieron todo bien ordenadito porque ya empezaban a hacer sus habilitaciones por planchas. Pero después se fueron habilitando a medida que se iban utilizando. Y llegó al punto que este sello se rompió justo acá donde es más delgadito. Para entonces, empezaron también a hacer las emisiones, hacer las habilitaciones sobre el segundo valor, que es el 2 real. El 2 real es azul. Los mayores bloques conocidos son estas de 9 estampillas, y el segundo mayor conocido es esta de 4. Después, también sufrió las habilitaciones. Cuando se lo habilitó azul sobre azul, como se le había habilitado al 1 real, esto no gustó porque se confundía, no parecía habilitado. Entonces se optó por la habilitación del 5 sobre el azul. Y eso sí, se veía claramente. Y este 5 sobre 5, sobre 2, perdón, este 5 centavos sobre 2 reales, se usó prácticamente por 1 o 2 días, hasta que llegara la almohadilla de color negro. Por eso es una de las más raras conocidas en este periodo, porque se utilizó muy poco. Eh, en el caso de, este es uno de los casos de nuevo, de estampilla no usada, y hay muy pocas que sí circularon. Pero hay muy pocas justamente por el hecho de que estas estampillas no descartaron enseguida el azul sobre el azul. Tenemos el 3 real,
es una de las estampillas favoritas para nosotros. Nos gusta mucho, lo queremos mucho, aunque la primera es el de un real. Este se hizo en menor cantidad y el uso fue oficial. También tuvo su sobrecarga. Acá sucede diferente. Cuando se usó el negro sobre el negro, fue cuando se mezclaba mucho con, con la impresión, entonces se descartó y se comenzó a usar el 5. Cuando ya se empezó, el- cuando se usa el azul, se ve perfectamente en algo, ya más adelante que el, el sello se había quebrado, se había roto en el medio de la parte más finita. Y esa es una de las cosas que los filatelistas a veces buscamos, que esté el roto, porque ese sabemos que es original. Muchos de estas cancelaciones ha generado el interés de los falsificadores y, y gustaron jugar con las falsificaciones principalmente al 3 real, que, 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 nomina, que su valor nominativo era alto y por lo tanto era muy querido por los coleccionistas. Entonces trataron de falsificar y hicieron muchos trabajos muy engorrosos. En este caso, en este del medio, este triple, este bloque de tres, perdón, esta línea de tres estampillas tienen 4 cancelaciones en el medio, 2 negros y después empezaron a ponerle los azules, porque no se veía y la madera ya estaba muy desgastada y no se podía apretar suficientemente fuerte para que se viera bien, prolijo la sobrecarga. Entonces, toda esa dificultad ha causado de que tengamos muchas variedades de legítimos, no de falsos. Mucha la gente ah, cuando se le habla de las estampillas de Paraguay, la primera emisión de estampillas, dicen sí, pero hay muchos falsos. Realmente no hay muchos falsos, hay algunos falsos, pero se nota perfectamente bien. O sea que está bien definido los tamaños, se, se, se puede hacer un seguimiento sin que uno caiga en comprar los falsos, ¿no? Y entonces no es un drama. Yo no, por lo general a veces uno va a encontrar la estampilla original, pero la cancelación, este, digo, la habilitación falsa. Cuando es usada, siempre la almohadilla de la habilitación fue la, la misma almohadilla para el matasello, para la cancelación del sello. Entonces también es muy difícil de que uno se encuentre con falsos sin darse cuenta. Bueno, esta es otra de las emisiones del 5. Es un par donde hay por lo menos tres, tres, tres habilitados. Muy lindo. Y bueno, no podía faltar la falsificación, pero una de las mejores falsificaciones que conocemos nosotros, que puede llegar a engañar si se hubiera hecho mucho, era el falso Esperati. Hay otros falsos del un real que trataron de hacer a sus inicios en el de Boston, en Estados Unidos, pero es muy burdo, en serio no. Una persona que nunca vio una estampilla tal vez podría considerar que esa es una estampilla legítima, pero si una vez uno vio una estampilla de un real, obviamente ya va a descartar el falso. Yo no tengo esa falsificación, se conoce poco porque probablemente los anteriores filatelistas ya lo descartaron de las colecciones y por eso no pude llegar a ninguna del Unreal. El único que sí podemos conseguir con mucha limitación
dos o tres tal vez hay, es de el conocido falso operativo, que hay- es muy, muy difícil de conseguir identificar si es el bueno o es el malo. Y todo se trata, todo se puede ver en las líneas de adentro del león, del rombo donde está el león. O sea que se puede, pero hay que tener lupa con mucha amplificación. Muy, muy bueno, muy buena falsificación por ser. Bueno, cartas. ¿Qué se pagaba? ¿Qué se podía pagar? Eh, cartas solamente a Argentina, hasta 9 gramos podía pagarse con un real. A partir de eso, con el 2 reales y eventualmente si se podría pagar también 2 reales siendo 9 hasta 9 gramos más certificado. No podía haber cartas, no podíamos nosotros pagar tarifas de cartas en esta época por lo menos a, a Europa o Asia o donde sea porque nosotros no estábamos dentro del plan establecido para la Unión Postal Universal. Otra carta a Buenos Aires, cuando ya por mil, cuando ya por mil, por 1700, por 1878, Paraguay hace un convenio con Argentina, donde Paraguay solamente paga la correspondencia hasta Argentina y de Argentina, de Buenos Aires, se iba la carta a transoceánico en donde el que recibía pagaba la multa de la correspondencia. Existe, existe esa carta. Yo aquí no lo tengo porque lastimosamente está en mi otra colección de historia postal y no pude acceder a ella a tiempo. Luego, lo último el último uso que se le hizo al un real, en este caso solo al un real, es la habilitación a un centavo de vuelta, pero usando ya eh, la nueva nominación monetaria. O sea que cuando llegaran las nuevas estampillas, ya debería de estar con los nuevos valores para que Paraguay pudiera ingresar a la Unión Postal Universal. Y antes de que llegara la nueva estampilla, se hizo un pedido de vuelta y entonces se hizo dos emisiones de 5 centavos y 1 centavo. Los 5 centavos y 10 centavos que vinieron para reemplazar, o sea que primero no llegó el pedido antes de ese cambio. Entonces lo que se hizo en ese momento fue reemplazar los valores con estas estampillas que eran todavía los reales, ¿verdad? Pero llega a Paraguay y hubo el cambio monetario. Entonces esto se devolvió, se incineró, algunos se quedaron por aquí, los dos valores, y entonces vuelve al editor que era en Argentina, era, era una casa que hacían estampillas para nosotros, ¿no? Ya se me va a aparecer me voy a recordar el nombre, pero Roberto eh, Lange. los, sí, exacto, exacto. Eh, esta estampilla es de vuelta y se hace ya la nueva impresión de 5 y 10, pero en otros colores, ya con la nueva nominación.
Ahora vamos a, a dedicarnos un poco a la anécdota, ¿verdad? Este es más o menos lo que yo estoy mostrando es simplemente toda la peripecia a lo largo de su vida, de la primera misión de León Parado, de la primera misión del Paraguay, que son los leones parados. Porque después la siguiente misión eran otra vez leones parados. La tercera misión era otra vez león parado. El mismo león, pero con diferentes nominaciones monetarias nada más. Y diferentes colores. Lo que, lo que no hay un diseñador que nosotros conozcamos, no conocemos al diseñador de los leones hasta ahora, hoy en día, no conocemos. Se hizo en plena guerra, este, se hizo rápido para anteayer, se tenía que hacer las estampillas. Entonces, nosotros creemos, o sea, esto es una leyenda, esto nada está confirmado, simplemente yo estoy repitiendo lo que mis antecesores filatelistas confirmaban, de que el león tiene la cara del mariscal, que este era en primer lugar, el león anda de cuatro patas, no anda en dos patas. Era un león que estaba con el gorro frío, agarrado del gorro frío, estaba en defensiva, en una postura de defenderse. Y, y cuando uno abre la estampilla, principalmente esta anterior, perdón, no sé cómo volver atrás, um, principalmente esa estampilla marrón, si uno abre en ampliación, realmente se ve los ojos del mariscal, se ve su rostro, su barba. Nosotros ese león no tenemos, ese aparentemente es un león africano que Paraguay no tiene, no sé si en América habrá, pero excepto en los zoológicos. Y, pero es lo que eligió el artista para identificar al, 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 al Paraguay que se estaba defendiendo, ¿verdad? Sobre dos patas. De ahí, hoy en día se sigue usando eh, hasta en el fútbol se usa el león paraguayo, el león guaraní o cosas así. Porque muchos nos identificamos con este león. Es un símbolo nacional. Y una lástima que en mi país no se le preste tanta atención, porque fue el primer símbolo que se estableció diciendo, no, esto es tierra paraguaya, no es tierra argentina, no es tierra brasilera. Después vamos a ampliar sobre los correos de Brasil y de Uruguay también. Pero en el caso de Argentina nos toca muy de cerca por el hecho que sus estampillas sí salieron desde el territorio paraguayo. Bueno, yo creo que llegué al final, así que ahora estoy disponible para las preguntas. Muchas gracias, Dila. Gracias, Dila. Muy bueno. ¿Preguntas para Dila? Yo tengo una. Adelante, Teddy. Dila, ¿cómo determinas que la sobrecarga era un dado de madera? Porque así dicen. Yo no lo determiné. Dicen los estudiosos, el libro lo dice. Es más, te voy a decir que las malas lenguas dicen que acá vino un comerciante argentino que compró toda la remesa restante y que llevó con el sellito de madera a hacer sus propias sobrecargas, ¿verdad? O sea que parecería casi original. Eh, pero por eso que sabemos que era de madera. Y además que también hay mucho líquido en la sobrecarga, no es seca, no había forma de secarlo antes de estamparlo sobre la estampilla. Ok, gracias. ¿Otras preguntas? Yo tengo una. Adelante, Hola, Dila. Mauricio.
Una pregunta, ¿me puedes decir de nuevo cuánto fue la cantidad que se hicieron de estas estampillas y cuánto tiempo duró en circulación? Que me perdí ese dato. Sí, algunos dicen, algunos sugieren, realmente no hay cantidad, porque se hicieron en varias etapas, inclusive, bueno, dicen 5.000, porque son 500 planchas, 200 del 1, 200 del 2 y 100 del 3. Eso es lo que nosotros sostenemos, pero no hay documentación de tal cosa. Recuerden que esto se hizo en plena guerra, saliendo apenas a respirar, pero ni siquiera sabíamos para qué se usaría. El, el, ¿Qué era la otra pregunta? ¿Y cuánto tiempo duró en circulación esta edición? Bueno, la circulación hasta 1881. Gracias. Son como 14 años. ¿14? Sí, bueno, en esa época, en 1881 ya salió un decreto diciendo de que toda persona que tuviera en su poder los valores de 1, que fue sobrecargado en 1, el último, más los que tuvieran en su poder el 2 reales y el 3 reales habilitados, que se podrían acercar para que se le pudiera reemplazar esos valores, porque cesaría su circulación. Entonces sabemos que por lo menos hasta ahí hubo un decreto, pero yo creo que hay cartas, que se conoce cartas, que se fue un poco más allá, se fue hasta 1884, fácilmente. Ya con las cancelaciones de asunción, otras cancelaciones mudas, que eso está estudiado en otro párrafo que es de historia postal. Muchas gracias. Dila, quería hacerte una pregunta. ¿Eh? Guillermo habla. Sí, Guillermo. Bueno, primero felicitarte por la presentación, después saludar a toda la filatelia paraguaya por el sesquicentenario de esa querida primera emisión, que creo que la apreciamos todos, y después preguntarte un tema que ha sido muy debatido, a ver vos qué opinás. La sobrecarga 5 salió en 1878 y se usó un tiempo. Después vinieron las emisiones que vos mencionaste, esa hecha en Buenos Aires con el error, y pasaron otras emisiones. Y después, recién en 1892, volvieron a poner en circulación los sellos de 1 real con sobrecarga 5. Y nadie sabe explicar muy bien por qué aparecieron, si fue una cuestión especulativa. La verdad que no hay mucha definición. O si fueron hechos con los sellos originales o no. ¿Vos tenés idea de eso? Sí, es lo que mencioné, que hubo un comerciante que vino y compró todo del correo, la remesa, lo que quedó en el correo, compró todo y llevó con el sellito cancelado. Yo pienso que por ahí va. También como la impresión se hacía en Argentina, también salió una segunda impresión del 2 real, que ya que tenía una falla, y la gente al principio decían reimpresión. Yo ya estoy combatiendo esa palabra reimpresión. Yo creo definitivamente que son falsos, hechos por la misma imprenta o por algún comerciante, combinado con la imprenta, que le hayan sacado otras planchas de esas con el error que tiene la S. No sé si recordarás, Guillermo, seguramente lo recordas. Salieron. ¿Y por qué se reimprimiría si sobraron muchas planchas? Se reimprime por decreto cuando faltan planchas. Estas reimpresiones, si se hicieron reimpresiones, ¿con qué objetivo? No existe tal cosa. Para mí es clarísimo que, es más, cuando se decidió hacer la sobrecarga, la sobrecarga, la habilitación del 5, había
se había utilizado recién el 50% del total del stock. Entonces, quedó otro 50% para seguir habilitando. Por eso se habilitó. Entonces, no existe, y eso es bueno que sepamos los jurados, en Paraguay no existe tal cosa de reimpresión en esta serie, ¿no? Y en muy pocas series realmente. Sí, sí, pero el tema es que hay matasellos también de esa fecha, de 1892. Quiere decir que la hicieron completa, es decir, falsificaron el sello y después el matasello. Sí, yo no quiero decir el nombre porque tiene todavía descendientes, pero sí, se sabe, solamente que nadie escribe. Y la persona que a mí me lo contó fue justamente el doctor Mario Kursian, que todos lo conocemos también, lo que lo conocíamos, y me dijo, estos son cosas que yo te lo digo y te lo guardas en la vena, nunca lo escribas porque esto simplemente se sabe, pero no se dice. No, yo lo estoy diciendo, sin decir el nombre, pero yo lo digo que sí. Y es autor de libros y bueno, así. Pero sí, se usó mucho. Es más, ese leoncito, leoncito del Unreal fue elegido, no sé, una empresa una vez eligió los 100 estampillas más lindas, no sé en qué año, y hicieron una plaquita así dorada. Y una de las 100 estampillas es ese león, el león, el de Unreal. Ni siquiera es de 3 reales, es el de un real. Claro. Bueno, el Unreal es que habían sobrado muchos. No sé bien la cantidad de ejemplares que sobraron, pero sobraron bastante porque se hizo la sobrecarga del 1 y sobraron muchos. ¿Sí? Y sí, porque por eso las cartas son muy raras de Paraguay, porque ¿qué cartas se podía escribir? De 300.000 personas que quedaron, ¿quiénes podían escribir? ¿A quién? ¿A qué? ¿Qué pariente? No quedaba nada. Entonces era muy difícil, es muy difícil hoy en día. Y las pocas cartas que se conocen fueron lavadas, fueron levantadas de los sobres, porque sí tenemos muchas estampillas recuperadas Bien. con alguna cancelación, ¿verdad? Y en un momento dado los filatelistas querían coleccionar más las estampillas lavadas que las nuevas, porque nunca se sabía quién era la legítima y quién era la falsa. Pero, Claro. pero no hay forma de confundirse mucho. No es muy complicado la estampilla paraguaya para confundirse, mismo por sus pocas emisiones que tuvo. No tuvimos emisiones millonarias como otros países que sí tuvieron muchas emisiones. Bien. Dila, ¿qué tal, Dila? Muy buena la charla. Una preguntita. Sí. Aparte de Asunción, ¿había alguna otra ciudad donde había matasellos que se usaron? Eventualmente se fue abriendo la primera localidad que tuvo estampilla era el antiguo Ucuamandiyú de San Pedro, ¿verdad? Y Concepción. Pero esas a veces vas a notar que hay una cancelación a pluma, porque todavía no tenían el nombre del local, de donde salía. Pero sí ya se usó y era un real justamente el porte interno. Si vos mandabas de cualquier parte del país, era un real. No importa el peso, siempre era un real. Después se fue armando Paraguarí, se empieza a ver Paraguarí, se empieza a ver otras localidades como Cazapá, Pilar. Sí, empiezan a verse, pero mucho más adelante y ya con la sobrecarga de habilitado, se empieza a ver más cartas, inclusive ya sale al exterior, ya sale ya sale cartas transoceánicas, pero en este periodo donde no hay cartas internacionales que yo conozca y que lastimosamente no lo tengo aquí para mostrar, es una sola carta de 1874 que sale transoceánica. Muy bueno. Muy bien.
Dila, yo tengo una pregunta más que nada de la simbología. ¿Por qué un león? ¿Era el escudo original del Paraguay o quien inspiró esto por poner bravura? ¿Por qué un león? Bueno, había un incentivo de pensar en un león, un león, ¿verdad? Para el artista que lo dibujó. Como yo les dije, nadie sabe quién fue el dibujante. Eso fue el original que se trajo, la idea original. Pero este es un leoncito que está sentado tranquilamente Ujú. mirando como un león, sentado en sus cuatro patas, ¿no? Yo creo que el artista que vino y vivió la guerra eh, con, con, con los soldados argentinos y brasileros, que después vamos a hablar de la guerra en sí, de cómo fue. Yo creo que se hizo más paraguayo, probablemente, sintió más el dolor paraguayo que su propio país, y entonces él dibuja como lo que nosotros interpretamos es dibuja como un león arrinconado y tratando de defenderse, ¿verdad? Están en la defensiva, porque no existen leones de dos patas. Pero buscó un león, y para no usar este mismo león original que hubiera sido, esto no fue adoptado por nosotros por los acontecimientos de la historia, pero esto hubiera sido nuestro primero, porque acá dice correos, Sí, todo estaba hecho para que este sea nuestra primera estampilla, pero por los acontecimientos sucesivos que vienen, fallece don Carlos Antonio López, luego lo sucede su hijo, y luego inmediatamente viene toda la guerra y cosas así. Bueno, yo creo que el autor está en la imprenta, no salió del Paraguay, no había gente en el Paraguay, sí. personas ya no había, no había mujeres, y porque hasta niños mataron todo. Bueno, después vamos a hablar de la parte de la guerra que es más sangrienta, Sí. se considera una de las guerras más sangrientas de Sudamérica. Paraguay fue el último país sudamericano que tuvo la estampilla, Sí. una estampilla. Y en la cuestión de uso, ya yéndonos allá, y sobre todo ese contexto de tiempo y poco, las cartas que se conocen, digamos, hacia el extranjero, eran mayormente, me imagino, a la Argentina quizás o a Uruguay. Solo Argentina y un poquito, algunos en Uruguay, a Uruguay. No hay, Eh, no hay cartas que de casualidad que se ha ido a Europa, algún otro lugar, o nada de eso. Hay en un caso solamente que no lo tengo, por eso no quise hablar, porque uno tiene que poder mostrar para poder hablar, ¿no? Pero les cuento en confianza a ustedes que me conocen, que hay uno a Italia y que tiene la multa, porque Wow. Paraguay tuvo un convenio, que tampoco tengo acá el convenio, porque el tema no era historia postal, Sí, sino que sí. la estampilla, hablar de la estampilla, su leyenda, eso, pero sí, hay cartas y tiene la multa de Italia, muy linda carta, eh, que no, porque hubo un convenio de que Paraguay, como no estaba en la UPU, entonces sus cartas pagaba solamente hasta Argentina, y de Argentina al destino, el destinatario tenía que pagar. Ok, Y esa es gracias. una prueba, esa carta es una prueba de que sí salía cartas, pero con esa condición, ¿verdad? Que el destinatario, si quería la carta, pagaba, y si no, la carta no corría. Claro. Miguel Raviñani. Eh, sí, primero de todo, Dylan, felicitaciones, muy interesante el material que mostraste, muy linda esa emisión de Paraguay. Y un comentario, sí, realmente sabemos que fue muy trágica esa guerra, y creo que todos los americanos la sentimos, y nosotros tenemos un poeta, Carlos Guido y Hispano, que escribió Llora, llora Urutabú, ¿no? Lamentándose de esa guerra. Bueno, mi pregunta no era mía, sino que Mario Campeán, que se ve que no tiene micrófono, no la podía hacer y me pidió que la hiciera por él. Él pregunta si el león sigue siendo actualmente un símbolo nacional de Paraguay. Sí, sí, sigue. Nuestro escudo de la bandera, una de las pocas banderas que tiene doble escudo es justamente Paraguay, porque el león
tenemos este mismo león con el gorro frigio, sigue siendo nuestro escudo paraguayo. Y al otro lado, en el reverso, tiene la palma y el olivo. Pero nuestra bandera tiene doble escudo. Perfecto, gracias. Interesante. Walter creo que tenía la mano levantada también hace un momento. No, sí, yo quería agregar, muy bueno, Dila. Y la verdad que no hay mucho más para hablar porque es tan poco el material que hay de Paraguay que no se te hace posible agregar más datos. No, que bien que comentaba Dila, que la carta, por ejemplo, a Italia, la mandaban vía Buenos Aires, llegaba a Italia, y no sé si se acuerdan en la charla que di la otra vez, que había un sello que decía, da Buenos Aires, col Sí. postal italiano. Sí. ¿Por qué? Porque iba de Paraguay, fue a Argentina, y Argentina la mandó a Italia, y ahí recibió el señatase, creo que eran 2 liras o algo así, no me acuerdo en esa carta, que pagaba el destinatario el viaje a Italia, como habíamos visto, que era lo mismo de Montevideo. O sea, no podía ir de Paraguay directo. Iba a Buenos Aires, y de Buenos Aires se trataba como una carta desde Argentina. Sí. Era eso que quería agregar. Yo hace poco me enteré de eso porque me proveyeron un microfilm de un diario de la época donde se publicó ese convenio que Argentina le daba ese servicio a Paraguay. Porque después de la guerra, Argentina se volvió más cercano a Paraguay, medio en contra de Brasil, y bueno, y Uruguay, por cierto, aunque que Uruguay sintió mucha vergüenza de esa guerra, no tanto por haber participado como un aliado, sino que más bien por la calidad de soldados que enviaron, que eran presidiarios, o peones, gente que no tenía idea de qué es lo que estaban peleando. Pero sí, Brasil fue el que dirigió prácticamente toda la contienda, entonces quería exterminar Paraguay y considera cuando el don Pedro dijo hay que acabar para que no renazca en 60 años, Paraguay no vuelva a surgir, hay que eliminar todos los paraguayos. Y entonces el general que combatía su ejército le dijo, bueno, para eso tiene que matar al paraguayo en el vientre de su madre, porque no vas a exterminar, esa raza es fuerte. Pero vamos a hablar más ampliamente. Tengo muchas anécdotas y mucho que contarle, desde nuestro lado, por lo menos, de la historia. Y cómo nosotros aprendimos la historia del Paraguay. Y yo he profundizado muchísimo porque me gusta mucho el tratado secreto de alianza que hubo entre los 3 países en contra del Paraguay. Y muchos de los escritores también de la época, que son brasileños, inclusive, que el libro de Genocidio de Paraguay cuenta bastante bien de cómo nosotros lo interpretamos también. Otra preguntita, Dila, referente a las estampillas. Siendo tan raras en sobre, aparte de la color rojo, de las otras 2, la azul y la negra, ¿también se conocen en sobre? ¿Sí? Ok. Yo creo que te mostré una acá, pero siempre es a Buenos Aires. Siempre es a Buenos Aires, ¿no? Y como indicabas, era 3 reales o era un montón de dinero, pero indicabas que lo imprimieran con cualquier valor o cualquier otra, digamos, denominación. Entonces, no había no había tarea fija, ¿cómo era la cosa? No, cuando se inició durante la guerra, cuando se ordenó la emisión de la estampilla, la orden era que salga la estampilla que saliera con cualquier plata. Okay. No podías
Vos podías pagar el 1, podías pagar el 2, podías pagar el 3, depende de tu bolsillo y lo que vos querías, adornar tu sobre. Pero realmente no había que cubrir ningún costo con eso, simplemente que saliera por una cuestión simbólica. Claro, patriotismo. Sí, por patriotismo, porque lo que a ellos les llamó mucho la atención, ¿por qué de repente Argentina está enviando sus cartas desde el territorio paraguayo con estampillas argentinas? Eso les llamó mucho la atención. Después vamos a ver ahora quiénes eran los del triunvirato, el gobierno provisorio, ¿verdad? Que eran justamente los que pelearon en contra de Paraguay, ayudando al ejército argentino principalmente, eran parte del gobierno argentino, porque estaban los detractores de Francisco Solano López, y ellos, como eran vaqueanos, como conocían el territorio paraguayo, participaron con rangos militares, participaron en el ejército argentino. No, por lo menos yo no conozco de otro caso, quizás exista, ¿no? En el mundo, de un país que ha sacado, digamos, una emisión de emergencia, por darle uno, en plena guerra, solamente por la parte, digamos, de también quizás hacer como contrarrestar psicológicamente, ¿no? Como diciendo, aquí estamos, somos presentes y todo eso. Yo no sé si algún otro país ha emitido estampillas en eso. Que han entrado a la UPU durante la guerra, sí. Que han hecho, digamos, otras cosas en tiempo de guerra, sí. Pero emitir sus primeras estampillas en guerra. Sí, Interesante. Eso y no lo sabía. lo más interesante aún es, este gobierno provisorio era un gobierno puesto por los aliados. Inclusive, yo siempre me hago la pregunta, ¿verdad? ¿Será que estas pocas estampillas no es parte también de estos tres países? Porque hasta que se firmara el tratado de paz, porque el tratado que ellos firmaron decía que ninguno de los países podía negociar con Paraguay por separado, solamente los tres juntos. Varias veces López trató de hablar con el presidente argentino y estaba interesado, pero ese tratado le impedía. Entonces, pero el que violó justamente el tratado fue Brasil. Ellos hicieron el tratado de paz a espaldas de Uruguay y Argentina finalmente. Y ahí hubo una roncha justamente por el hecho de que Brasil decidió todo el destino de ellos otra vez. Y en las repartijas de las tierras y todo eso. Wow. Y yo creo que lo principal también era que Brasil no quería no quería que Paraguay desapareciera porque necesitaba al jamón del sándwich. No quería tanta frontera con Argentina. Realmente Paraguay no era un adversario, pero lastimosamente vinieron contra el país, no contra López. Vinieron esto va a ser un golpe de Estado para destituir a un presidente. Y eso en esta época, por lo menos, como vemos nosotros, ¿verdad? Cómo otros países van a decir, no me gusta tu presidente y lo voy a destituir. Y ese tiene el tratado secreto de los tres aliados. Es la destitución del presidente. Ahora, estas estampillas, yo en una colección de historia postal, y Andy tal vez puede aclarar, alguien que quiera introducir dentro de una historia postal de uno de estos tres países, hasta lo puede hacer, porque ese era un gobierno constitucional, provisorio, no constitucional, era un gobierno provisorio de los tres países. Entonces, ¿cómo quedan estas estampillas? ¿Realmente es del Paraguay o es de Paraguay y los aliados? Por eso, una vez en broma y en serio se lo dije a Reinaldo, y bueno, yo estoy haciendo propaganda, les voy a mostrar la estampilla que es de los tres países aliados y que nunca se enteraron. Es una broma que siempre le hago a los compañeros, a los amigos, ¿no?
Sí, Dila, Muy y interesante. yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero yo siempre pensé que eh, podía formar parte de esas estampillas de una colección argentina, porque creo que tuvo Posadas, que era el director de correos argentino, tuvo una fuerte intervención, Sanda, que era el administrador en Paraguay, dependía totalmente de Posadas, y tuvieron una fuerte intervención en la emisión de estos sellos, Ah, eh, ¿ves? en combinación con la Junta de Gobierno paraguayo. Pero creo que la decisión definitiva la tomó Posada. Por eso que se usó acá la imprenta en Argentina, la usaron acá. Eh, Sí, Entonces, y Posada era parte, creo que Posada también formaba parte del territorio que eventualmente después quedó a Argentina. Mostraste un pliego entero. ¿Cuántos pliegos se conocen? Enteros. Lo que pasa es que hay dos pliegos acá que yo le mostré. Esta es la más brillante. Ajá, Esta se conoce una sola. ok. Esta más, esta más tenue se conocen dos Dos. enteras. Y Tres en total. y de los otros valores no se conoce el pliego entero. ¿Sí? Acá, También. sí, hay esta con sobrecarga, está completa. Ok. Esta. ¿Y del azul y del negro? No, Esos completa no. no. Y esos son más. Ni siquiera la azul, el mayor bloque es el mayor, Eso. Ajá. que está haciendo una L. Y el negro es de 8. El negro mayor conocido, Un bloque de 8. el real es de 8 estampillas. Y nada más, no hay más. Porque creo que se cortaba mucho y se cancelaba mucho, le ponían el sellito. Lo que más gustó después fueron las habilitaciones, Ujú. mucho más, se cotizó mucho más los habilitados que los no habilitados, Ja, interesante. porque ya es la época que las cartas podían salir más lejos. Claro. Claro, mira, hay poquitas cartas sin la sobrecarga del 5, pero con el 5 ya hay más cartas. Sí, hay más ¿Y, cartas. y no había un 5 grande y un 5 chico o algo así? Sí, yo escuché, vos te dormiste en mi charla. No, no, pero son en distintos valores. Yo, no, no, no. El 5 chico fue también por una cuestión de estética. No tenía nada que ver. Era por una cuestión de estética porque tapaba mucho. Fíjense que se quería tanto a este leoncito que hasta tenían los cuidados de no mancharlo, de no abusarlo, de no embarrarlo, digamos. Y entonces achicaron, el 5 grande, achicaron a uno más chico para no tapar al león. Es más o menos como lo que hacían con las estampillas inglesas y cosas así, que no querían que se le tape la cara a la reina. Ah, las de Sicilia, que el matasello era como una U. Sí, ¿verdad? Entonces, cosas así, no querían que se le tape tanto. Entonces, iba modificando, a medida que se iba usando, se iba modificando. Pero del 1, ¿había 5 chicos también? No, Por eso. se iba modificando. Primero se usó el grande y Pero después después tuvo, cuando se empezó a usar los valores más grandes como el 3 reales, se fue modificando para no tapar por con eso, sí, del rojo solo se encuentra el 5 grande. sí. Después del chico se encuentra en el 3 reales, por ejemplo. En el 3 nada más, sí. En el 2, Esa era la pregunta. pero en el 2 y en el 1 puedes encontrar la sobrecarga azul y el negro. Sí, Pero eso sí. grande, pero grande. Pero grande, por eso digo. Sí. O sea, vos podés tener grandes en el 1 y en el 2. En el 2 podés tener negro y el azul, que es rarísimo, como dijiste, porque se usó 2 días, algo así.
y negro. Y después en el 3 reales solo el 5 chico. Sí. No el Y el 5 grande. 5, y el 5 chico azul es más común que el 5 chico negro, porque el negro se confundía ya con el león y entonces no gustaba. En el 3 reales, pero en el 2 reales, que era azul, era al revés. Hay más negro que azul. ¿Está? Sí, así mismo. Así mismo. Pero hubo pulcritud, lo cuidaban. No era que vaya como sale, ¿no? Lo cuidaban, a pesar de que no había gente escribiendo cartas ni nada por el estilo. Hubo un cuidado al respecto. Porque la marca, el sello más chico habrá sido más difícil de detallarlo y de conseguir que tenga la dureza para aplicarlo. Claro. ¿Era de La Paz o de Palo Santo? Palo Santo. Palo Santo era, ¿no? Se cree, yo no estuve ahí, Guillermo. No estabas ahí. Yo tampoco, ¿eh? Se dice Palo Santo, nuestra madera más cotizada acá es el Palo Santo. Ya porque se usaba para los precursores, ya porque se usaba el Palo Santo para los precursores, entonces continuaron con ese estilo. ¿Y esa es una madera dura? Dura, muy dura. Los postes son eternos, los postes que se hagan de Palo Santo es eterno. Hoy está ya protegido, porque cada vez hay menos, pero es una madera que hay solamente en el Chaco paraguayo y argentino también. Ajá. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Dylan? Ok, no veo ninguna mano. Yo quisiera agregar algo. Adelante. Yo tengo algo que preguntar. Dila, hola. Sí. A ver, vamos a ver. Te he estado siguiendo. Dime una cosa, en los bloques, en las emisiones del 2 reales y del 3 reales, ¿cuáles son los bloques más grandes que se conocen? El bloque del azul es este de 9. No sé cómo se llama, esto no es un bloque. Esta L, claro, sí, es una L. Esta es la mayor. Y la del 3 real es otra de 8. Ya, correcto. Son los dos únicos. Ya, o sea, este digamos que es un bloque irregular, ¿no? De 9, 3, 6, 9, de 10. 10 tiene. 3, 6, 10, perdón, es 10. Es un bloque irregular. Pero bloques, sí, digamos, como cuadrados, se conoce este bloque de 4, y del 3 reales se conoce un bloque de 8, me dices, ¿no? De 8 y de 4. Este es de 4, el que yo tengo. Y el de 8 que está en otra colección. Está en otra colección de tradicional. Ya. Hay muy bueno, que hasta donde yo sé, de conocimiento de materiales que existen, yo creo que esta es una colección que va hasta los leones parados, hasta la UPU, digamos. Y después tengo otra colección de historia postal que va también hasta UPU. Y ahí termina la posibilidad de esas dos áreas, hacerlo así tan completito. Ya. Y dime una pregunta. En estas mismas emisiones, pero con sobrecargas, ¿qué tan escaso pueden ser los bloques frente a estos valores sin sobrecarga? Ya no hay más. O sea, ¿no hay bloques con sobrecarga? Hay bloques con sobrecarga. Acá hay dos. Del 1 real, ¿verdad? No, pero me refería al 1 real, no, el de 2 reales y 3 reales. No. No hay. Hay fragmentos. Hay fragmentos mayores del 2 real. Y del 3 real nada. Lo que pasa es que el 3 real se emitió solamente 100 planchas. Ya. Y el 2 real 200 planchas y el 1 real 200 planchas. Entonces,
pero y con el largo uso que se le hizo, se agotaron. Eventualmente se agotaron, aparentemente. Pero hay un blog, o hay planchas del supuesto reimpresión. Y esa reimpresión, graben que no existe. ¿Por qué se va a reimprimir si había suficiente? Esa era sacaron para filatelistas. Ni siquiera para el único que podemos considerar un poco que se hizo para burlar al fisco es que regresaron algunas estampillas de la emisión posterior a la primera emisión, porque se devolvió la nueva estampilla se devolvió, y de ahí volvieron y se pudo enviar cartas para burlar al fisco. Pero yo no encontré ninguna sobrecarga. Ok, gracias, Dila. No vinieron los temáticos. No mientas. Alguno que hay. la cara era de Solano Aquí López. estamos. Ni siquiera era un león. Sí, dicen que está inspirado en la cara de Solano López. La forma del ojo, la forma del ojo, si uno amplía, el ojo del león no es de un animal, es de un humano. Y tiene ese ojo medio caidito del mariscal. Yo pensaba que era hambre. ¿Era quién? Hambre, tenía hambre. Ah, También. ¿Y su apodo no sería León de repente, Care León o algo de repente? Sí, le llaman también el león guaraní, le llaman, sí. De repente por ahí viene la cosa. El león siempre está presente, ¿verdad? Y nosotros tenemos el león, pero no el león africano. Y esto es un león africano. Por eso te digo, esto fue inspiración del dibujante. Sí. Y como ella aclaró, no sé, parece que fue Fernando, no sé qué, aclaró que justamente la oficina esa estaba en Posada. Posada era parte del territorio paraguayo que después quedó en manos de Argentina. Aquí en la filatelia de Costa Rica se nos han muerto 2 leones. ¿Ah, sí? Sí, León Yeragian y León Mensch. ¿Se quedaron sin leones o hay más? No, ya no quedan. Ya no quedan. Bueno. ¿Y la puedes poner la lámina 6, que creo que está el billete ahí? Sí, está. Sí, el 6. Aquí está. No sé por qué. Porque lo tenías anulado, por eso se te pasó anulado para la presentación. Ah, ok. Este es el billete. Miren, acá está. Acá, esta es la modificación que le hicieron. Le pusieron con el correo. Borraron esa parte. Borrado. Está en blanquito. Esa es la modificación que se le agregó. Y hay 7 billetes con ese. En diferentes lugares también. En diferentes lugares también. Dile, ya que estamos viendo esta lámina que no habíamos visto, la número 4 tampoco está como oculta, esta no la vimos en tu presentación. ¿Esta? Esa sí está también oculta. Y estos son los ensayos de colores. De esta prueba. Hay muchos colores más. Yo no puse todos, solo 4 para muestra. Hay mucho. Y de esto fue que se practicó para borrar. Habrán trabajado mucho para borrar. Porque en esa época no creo que eran muy... No sé cómo lo habrán borrado, pero inclusive el borrado no es prolijo, no es exacto. Tiene como que el pulso no era muy correcto tiene sus ondulitos, sus ondas de mal borrado. Pero esto sí no hace tanto que se descubrió. Ponerle hace 30 años que se descubrió que esto se estaba usando en el billete.
Una vez que vimos este león que se parecía, y ven ustedes que es muy borroso ya, la impresión Sí. de esto. Parece la copia de la copia. ¿Qué libros hay de historia postal o de esto de emisiones iniciales del Paraguay? Hay un librito que yo ya contradigo mucho, nomás ya este librito, que fue hecho por Ramón Benítez Ciotti, que fue uno de los primeros que tuvo en mano la plancha, y ahí pudo escanear bien Yeah. los diferentes defectos, ¿verdad? de cada estampilla. Ujú. Y pero después hay otros dos libros, pero como así como Filatelia en general de Paraguay. Yeah. Hay otro de Nation de Argentina, que es prácticamente un catálogo por lo cual nosotros nos guiamos mucho. Y bueno, y hay un proyecto de 32 tomos acá de historia postal de Marco Filia, que yo lo tengo preparando, pero no es. Escuché bien, 32 tomos. Wow. 32 tomos en duro, ¿verdad? En duro. Eso se puede reducir eventualmente a un... A 31. No, no. No, menos. 32 es un montón. Sí. Es que el trabajo lo tengo desde la época de los jesuitas, desde los precursores. Entonces, este sería un capítulo, después las primeras marcas serían otro capítulo, o la República otro capítulo. Podría extenderse a 8 tomos fácilmente. Wow. Solo siglo XIX, digamos. Claro. De No, todos modos no, es bastante. eh. Bueno. Ok. Pero son marquitas que voy juntando en hojas grandes, voy limpiando, voy consiguiendo. Es un trabajo que comencé fuertemente hace 15 años atrás, pero dejé bastante tiempo. Desde que me convertí en jurado, se abandonó mucho mi trabajo local, digamos. Porque ya casi no tenía mucho tiempo. Sí, pues. Que hay que estudiar otras cosas cuando uno es jurado. Entonces, sí, me fui. Pero está ahí. Creo que necesito otra vida, tal vez. No sé si alguien me puede regalar otra vida, entonces tal vez voy a concluir. No, tengo que concluir. No sé si los gatos o los leones, tú como sabes, de repente el león también te ha ido por ahí 9 vidas. Un felino. Exacto. Bueno. Antes de que, si no hay otra pregunta, yo quería nomás otra vez cerrar el capítulo agradeciendo de poder festejar con ustedes, conocedores de filatelia, los 150 cumpleaños del sufrido León Parado. Y poder conocer un poquito más profundo, un poquito mejor a León Parado. Muchas gracias por la oportunidad. A todos. No, gracias a ti, Dila, por compartir tu conocimiento y la colección. Muy interesante. Gracias, Dila, chévere. Y el día de mañana